Experiencia, doctor Cristo, gracias por atendernos, ministro, buenos días. Jorge, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los... Me pareció, ministro Cristo, como seguramente a muchos otros colombianos, muy importante su declaración sobre el hecho de que esta constituyente, pase lo que pase y se convoque cuando se convoque, no puede incluir la reelección y que eso es algo que tiene que quedar claro y establecido. Me parece, ministro, que es de la mayor importancia. Pues Jorge, y eso lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Yo entiendo que los temores, yo entiendo que hay dirigentes políticos que juegan con el miedo, con la ciencia ficción, alrededor de la figura de la reelección, pero la semana pasada lo dije en todos los escenarios, hay un acuerdo en el gobierno nacional de un proceso de diálogo que nos debe llevar, valga la redundancia, a un acuerdo nacional con los distintos sectores sociales, económicos y políticos del país. Y vuelvo, insisto, está comenzando apenas ese acuerdo. Vamos a tener una metodología, una estrategia. La semana entrante nos reuniremos con todas las organizaciones sindicales del país, con el Consejo Gremial, con los alcaldes del país, y vamos a ir también a los territorios en un proceso que va a ser lento, que va a ser pausado, sin afanes, y que debe culminar en un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, ayer lo comentamos con los señores gobernadores, tiene 3 puntos de partida. El primero, que con base precisamente en el acuerdo de paz con las FARC, en donde se planteó que todas las fuerzas políticas y sociales del país deberíamos avanzar hacia un pacto nacional, que esa parte del acuerdo no se ha impulsado. Vamos a buscar que por fin logremos sacar definitivamente la violencia del ejercicio de la política en el país. El segundo, que la figura de la reelección no se toca, es decir, que la prohibición de la reelección presidencial, estamos de acuerdo todos los colombianos que no se toca, que así como está hoy la Constitución garantiza la alternancia democrática, garantiza transparencia en el ejercicio del poder y garantiza que haya los relevos que necesita cualquier sistema democrático en el mundo. Y el tercer punto es que vamos a empezar a hablar de cuáles son las reformas institucionales, más allá de la agenda social del gobierno en el Congreso, que necesita este país hacia el futuro. Hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de una reforma política que también está contemplada en el acuerdo de paz. Hemos hablado desde hace muchos años de la necesidad de una reforma a la justicia para que llegue a todos los territorios del país. Y hemos hablado, como lo profundizamos ayer con los gobernadores, de una reforma al ordenamiento territorial que garantice una verdadera autonomía a las regiones que hoy no la tienen. Sí. Ministro, me parece que esos compromisos son absolutamente claros, particularmente, como digo, el punto 2. Yo le entiendo cuando usted dice que se juega como con cierta ficción. También en defensa de aquellos que dudan sobre el asunto de la reelección, pues está la famosa imagen del 2018 del presidente con esas piedras en mármol diciendo en el punto 2 que no convocará una asamblea constituyente. Tal vez por eso algunos tienen un miedo, digamos, de alguna manera justificado, pero obviamente creemos en su palabra, ministro Cristo, de que eso es un asunto que no se va a mencionar. Diana. Eso que usted menciona se puede hacer por ley, a través del Congreso. Yo sigo sin entender por qué la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. La reforma política no se puede hacer por ley, la reforma a la justicia no se puede hacer por ley, la reforma al ordenamiento territorial no se puede hacer por ley. Ministro, pero se puede hacer mediante acto legislativo. ¿Por qué dice que no se puede hacer? Acto legislativo, exactamente. Se puede hacer mediante acto legislativo. ¿Por qué una Asamblea Nacional Constituyente? Se puede hacer y hace 20 años se puede hacer y nunca se ha podido tramitar por el Congreso, Diana. Y eso es lo que vamos a discutir con todas las fuerzas políticas. Y si finalmente el acuerdo es precisamente lo que usted dice,
que vamos a despejar ese bloqueo en el que están reformas institucionales que necesita este país. Aquí lo que no podemos seguir es mamándole gallo o tomándole el pelo a las reformas que necesita el país y planteándole cada 4 años todos los gobiernos a los ciudadanos de este país reformas políticas, reformas a la justicia, descentralización y autonomía que no se cumplen. Y este gobierno sí está comprometido con esas reformas. Reformas con moderación y reformas con consenso es lo que estamos buscando. Y ayer lo quedó absolutamente claro en la reunión con los gobernadores. Si al final de todo este proceso de diálogo nacional nos ponemos de acuerdo, así sean 2 o 3 reformas, es que a mí me parece increíble que no podamos ponernos de acuerdo hace muchos años en nada, y esas reformas al final hay consenso también que no se necesita una constituyente, que no se necesita un referendo, que se pueden tramitar por el Congreso, pues bienvenido ese camino siempre y cuando garantice las reformas. Ahora, Diana, ayer escuchamos varios gobernadores diciendo no hay que descartar un mecanismo extraordinario porque estas reformas necesitan pueblo, necesitan participación ciudadana. El gobernador de Boyacá, por ejemplo, dijo: a mí no me gusta la idea de convocar un referendo alrededor de esas reformas, que le dé un mandato al Congreso, es una opción también frente al Congreso y frente a la Constituyente. Todo eso es lo que hay que discutir y no hay que tenerle miedo a la discusión, siempre lo hagamos de manera tranquila, serena, buscando realmente que el país avance. Y yo vuelvo e insisto, que podamos hablarnos, escucharnos, que es lo que hemos perdido. Ojalá esta alegría que estamos viviendo hoy los colombianos con ese triunfo tan duro, tan luchado de nuestra selección, y ojalá el triunfo del domingo nos dé motivos para pensar que sí nos podemos unir los colombianos en medio de la diferencia, en torno a unos mínimos propósitos que tampoco son nada del otro mundo. Es lo que los colombianos están esperando hace tiempo: un sistema político más transparente, un sistema político más democrático, una justicia que llegue a todos los territorios y que los territorios tengan autonomía. Ministro, finalmente, porque el sonido de la comunicación lamentablemente no es la mejor, ministro, pero yo también he entendido que el gobierno va a tratar de insistir en ciertas reformas que va a tratar de hacer por el Congreso, digamos por la vía del legislativo. Yo también supongo que de la suerte de esas reformas dependerá en buena medida la respuesta a si se necesita realmente una asamblea constituyente, si se puede finalmente hacer la pensional como el presidente lo espera, si finalmente se puede hacer la reforma a la educación, si se puede volver a presentar la reforma a la salud, acotada o no, porque también va a haber un camino, digamos, en el Congreso, no es simplemente discutir el acuerdo nacional, ¿o sí? Fíjese usted, Jorge, cómo es de importante esa pregunta, porque el solo hecho que nos sentemos a dialogar con gremios, con organizaciones sociales, con los partidos políticos, alrededor de un acuerdo nacional pensando hacia el futuro en reformas institucionales que no se han planteado por el Congreso o que se han planteado y han fracasado, permite también ese diálogo apaciguar los ánimos, adoptar un lenguaje distinto, y permite hablar también, porque lo uno no es excluyente de lo otro, de la agenda de reformas, de la agenda legislativa que ya empieza a delinear el gobierno, que lo anunciaremos la semana entrante para este periodo del Congreso. Va a continuar en trámite la reforma laboral. Yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, en que en la reforma laboral se hizo un gran consenso en la Comisión Séptima de Cámara. El gobierno cedió en buena parte de la reforma lo que tiene que ver con el capítulo de derechos colectivos de los colombianos, se avanzó en los derechos individuales, eso facilitó su aprobación y ya va para la plenaria de la Cámara. La reforma pensional, el presidente la sanciona el próximo 16 de julio. Se evalúa y obviamente vamos a concertar con las distintas bancadas la presentación de la reforma a la salud. Nuevamente, va a haber una ley de reforma a la ley de servicios públicos, a la ley 142. Va a haber una ley para los pequeños mineros. Mire, el problema de la minería ilegal en todo el país se está convirtiendo en la mayor amenaza de orden público en muchos territorios de Colombia. En fin, va a haber una agenda legislativa fuerte con una característica, Jorge, y es que no vamos a llegar con un montón de proyectos a la Secretaría del Senado el 20 de julio sin hablarlos y concertarlos antes, por lo menos,
con las bancadas amigas del gobierno y con las bancadas que se han declarado independientes para tratar de avanzar en un espíritu de consenso y lograr y garantizar unas reformas, vuelvo y digo, moderadas y concertadas. Pues ministro Cristo, que así sea. Gracias por atender a Caracol Radio. Quedamos pendientes de esos anuncios la próxima semana de lo que el gobierno prepara en la agenda legislativa, aunque usted ha hecho, me parece, una descripción detallada de lo que va a buscar el gobierno. Gracias, ministro Cristo. Un saludo y todos esos mensajes de tranquilidad también enviárselos al nuevo ministro de Educación, que también tiene que moderar a veces su lenguaje. Gracias, ministro. Buen día. Gracias. Mensaje de tranquilidad y de mucha felicidad hoy con el triunfo de nuestra selección y con los éxitos de James. Un abrazo especial. Oiga, ministro, porque es que el doctor Daniel Rojas, usted también lo atendió por allá una vez, le dijo que usted era un cacao liberal. No, pero déjelo tranquilo, que es que la gente cambia de opinión. No se preocupe, ministro. Tranquilo, Saludos, hasta luego. 7:02 en Caracol Radio.